Así que vamos a comenzar orando. No sé si Matías puede orar para comenzar esta sesión, ¿no? Ujú. Sí, oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tus bondades, por tu infinita misericordia hacia nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos pasar, Señor, a la distancia, alrededor de tu palabra, que es lo más importante. Agradecidos también, Señor, por mi hermano Walter, que lo puedas usar, Señor, en este tiempo. Encomendamos todo lo que podamos hacer en tus manos, Señor. Quita cualquier tipo de distracción. Ayúdanos, Señor, a poner atención, Señor, a atesorar, Señor, estas verdades en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, salir de acá, Señor, conociéndote más a ti, Señor, y amándote más. Te pedimos esto, Señor, agradecidos por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Mati. Bien, vamos a estar compartiendo la pantalla con la presentación que siempre es bueno ahí como apoyo. Vamos a ampliar esto, porque me he estado fijando que en las grabaciones se veía también el marco del internet. Así que me imagino que ahí debería salir solamente la diapositiva. Bien, ya vamos en la sesión 5 y puedo atreverme a decir que no nos quedan muchas más sesiones, quedan entre dos sesiones más aproximadamente, pero eso no significa que son dos videollamadas, ya pueden ser 3 a 4 videollamadas, pero serían dos sesiones más aproximadamente. Hola, hola. Bien, vamos a ir con la sesión 5. Pero antes, siempre es bueno tener o traer a la memoria lo que vimos en la semana pasada, o en este tiempo, durante la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos la sesión 4 que hablaba expresamente sobre la membresía muestra el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque un discípulo de Cristo debe de andar en el amor por la obra del Espíritu Santo que Dios le ha conseguido cuando fue salvado. Esto expresado en el servicio a los hermanos, pública y privadamente, lo cual evidencia salud espiritual, congregacional y particular. Espero que eso quede claro, ¿ya? El servicio no es solamente entregar lo que muchas veces uno espera. El servicio también es corrección. El servicio también es eh, sacar del error al hermano cuando está interpretando algo mal de la escritura o en su vida por causa de una mala interpretación está llevando a cabo una mala forma de vida. Entonces, tenemos que entender que la membresía muestra el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo que aquel que no ama a su hermano, él no puede decir que ama a Dios. De hecho, lo considera un mentiroso. Así que en la membresía, ¿dónde se lleva a cabo esto? En la membresía. Bien, ¿alguien quisiera opinar algo al respecto? Porque la semana pasada tuvimos también una actividad. Tuvimos una pequeña actividad, eran preguntas donde podíamos nosotros estar preguntando ciertas cosas de en qué afecta negativamente el amor en la membresía o en qué afecta positivamente el amor en la membresía. Todas esas cosas eran relevantes y también había una tercera pregunta donde se hablaba de que qué puede hacer el liderazgo para incentivar el amor a los hermanos. Sí, y ahí salieron varias respuestas interesantes, pero antes de avanzar, como les digo, si tienen algo que comentar para comenzar, luego vamos a ir ya de lleno con la sesión 5 de hoy. Eh, saludar a todos los que han venido integrándose, se han venido sumando a la videollamada, a esta sesión, a este estudio. Pero bien, ese es un paréntesis. Bien, cedo la palabra si alguien quiere comentar algo sobre lo visto la semana pasada. Voy a estar viendo aquí si alguien levanta la mano. Si nadie levanta la mano, vamos a avanzar. ¿No? Bueno, entonces voy a intencionar un poquito más. Lo que aprendimos la semana pasada
nos puede servir para el día a día, cada vez que nos reunamos y en nuestra vida práctica. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos puede servir? Y aquí espero un sí, un no, no sé, tal vez. Sin miedo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya, hermana Sara, no hay ningún problema. Para tratar de intencionar más el asunto, lo que hemos aprendido hasta ahora, y específicamente de que la membresía muestra el amor a Cristo, el amor entre los hermanos, ¿nos ayuda en la vida práctica? ¿Nos va a servir en algo? Lo que pasa es que le pedí al de Tata los datos. ¿Cómo, hermano Pedro? No, Walter estaba con el micrófono abierto y le estaba diciendo a Letal sobre el link. Ah, Perdón, ya. perdón, mil disculpas. Disculpa a No, todos. está bien. No, pero igual. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Me escucho? Ahora, a ver. Sí. Sí, sí. Hola. Ya, yo quería opinar que yo considero que sí, nos sirve bastante porque hay ocasiones donde tenemos que enfrentarnos a tomar decisiones, a veces o quizás explicarle el mismo tema de amor a muchas personas que no son conocedores de Dios también. Y es súper importante como no, enseñarles cómo es realmente el amor, como nos enseña Dios, porque la sociedad lo ve de otra forma, igual. Sí, Mm. sí, la Entonces, sociedad sí nos ve la... ayuda. Claro. ¿Y, ¿y quieres agregar algo más, Jocelyn? Y bueno, y aparte que nos ayuda para poder hacerlo parte de nuestro día a día, o sea, con nuestra familia, con nuestros hermanos, eh, en la iglesia, Sí, con quienes nos rodeamos, no sé, en nuestro trabajo, quizás en nuestros estudios también. sí, por supuesto. De hecho, la escritura en Efesios dice, andad en amor, entre varias cosas. Enumera en Efesios 4, 5 creo que, 5, enumera 3 características de lo que un cristiano o cómo un cristiano debe de andar. Debe andar en luz, en amor y me parece que también era en santidad. Entonces, en ese sentido, apela directamente a que es un estilo de vida. Ese andar Claro. es vivir, comportarse. Entonces, aunque fallemos, el mandato sigue estando ahí, entonces tenemos que venir a arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que por la obra de su Espíritu nos ayude, porque el Espíritu el que, ahí dice, el Espíritu Santo es el que provoca ese amor, es el que nos impartió el amor de Dios y es el que eh, cada día nos capacita para demostrar este amor. Ahora también es importante porque si ve el mundo, el amor entre nosotros, ese va a ser un testimonio, una predicación viva de cómo vivimos, em, que, que somos discípulos realmente del Señor. Y la palabra discípulo tomó una preponderancia importante en la sesión pasada. Si andamos en el amor es porque queremos ser discípulos, o mejor dicho, queremos ser unos buenos discípulos del Señor. Eso es. Bien, vamos a ir a la sesión 5, dice la membresía como una embajada. Esto ya se mencionó, pero lo vamos a descifrar un poco más, ¿ya? Y el objetivo, como para poder tener una visión más clara y directa del contenido que vamos a desarrollar, dice comprender qué significa que la iglesia local sea una embajada del reino de los cielos y sus alcances en la práctica congregacional en este mundo, ¿sí? O sea, ¿qué significa que la iglesia local o la membresía de una iglesia local, esas cosas son sinónimos, esos conceptos son sinónimos? Iglesia local es sinónimo de su membresía, que sea una embajada. ¿Qué significa esto? Bueno, ya vimos algunos aspectos, pero vamos a extraer lo que vamos a ver de esta porción de la escritura
y luego vamos a estar citando otras para complementar, pero lo primero es, ¿por qué hablamos de una embajada? Bueno, porque 2 Corintios 5, 17 al 21 se menciona esto, y se menciona como una realidad, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque habla, el ser embajador está como un sándwich, está como al medio de dos capas, de que somos nueva criatura por causa de la justicia de Cristo, que el Señor llevó a Jesús a padecer en la cruz, ¿sí? Y en medio de eso, en esa nueva identidad, nosotros somos embajadores porque estamos reconciliados, de acuerdo que somos nuevas criaturas por medio de la obra de Cristo, por medio de la fe que nos ha concedido mediante el evangelio que se nos fue predicado, ¿sí? Pero más que hablar específicamente de cómo está el texto en sí, vamos a pasar a lo siguiente. Dice, tenemos que definir cuál viene a ser la palabra protagonista en esta sesión, que es embajador. ¿Ya? John MacArthur, un teólogo, podemos decir, un biblista, un estudioso de la escritura, exégeta, podemos ver que él menciona que la palabra embajador se traduce así, ¿ya? Término que se relaciona con la palabra griega más frecuente que se traduce a anciano, ¿ya? Y nuevamente, esta palabra anciano, incluso como lo vemos en la iglesia, no necesariamente tiene que ver con una característica de edad, ¿sí? Sino que describía un hombre de edad, pero más experimentado, que servía como representante de un rey en otros países, ¿sí? Ahora, no solamente es un hombre que está avanzado en edad, sino que adicionalmente de eso es un cargo político, es un cargo político gubernamental, y eso es fundamentalmente lo que hay detrás de esta palabra de embajador, ¿sí? Pablo describió así su función y la función de todos los creyentes como mensajeros que representan en la tierra al Rey del cielo con el Evangelio para rogar a las personas de todo el mundo que se reconcilien con Dios, quien es su Rey verdadero y por derecho propio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de embajador, pensamos en un anciano. En el término original, sí se miraba a alguien que fuese de edad avanzada, pero eso no era el todo, era algo minúsculo, sino que era alguien que tenía un reconocimiento de un cargo público, de un cargo gubernamental, de un cargo político que estaba destinado a cumplir esa función en otro lugar, en otra tierra que no es su país, ¿sí? Y nosotros entendemos bien por qué están las embajadas hoy en día, ¿sí? Ahora, teniendo esto en mente, de este texto y de este concepto nos establece ciertas cosas. Tenemos varios alcances de este texto. Lo primero es que somos testigos del reino de los cielos, ¿sí? No es muy extraño y no es como hay que hacer como una extremada y exhaustiva investigación de las escrituras para darse cuenta que el texto nos está entregando a nosotros la responsabilidad de embajador. ¿Para qué? Para ser testigo del reino de los cielos, del Rey de Reyes, del Evangelio del reino, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es un misterio eso, pero frente a eso, lo que aplica para nosotros básicamente es que nuestra naturaleza
en nuestra naturaleza, en nuestra identidad, en lo que hemos recibido como nuevas criaturas, está en el ADN de esa nueva criatura el llevar la palabra del Señor a las personas que entendemos que no son ciudadanos del cielo, aquellos que no están dentro de la ciudadanía de la nación celestial, ¿sí? Y por eso, bueno, vamos a leer el versículo 20 nuevamente, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ahí presenta una conciencia y labor misionera. O sea, debería provocarse algo en nuestro corazón cuando durante el día no aprovechamos el tiempo para llevar a cabo nuestra labor como embajador. Tú como creyente, tú como cristiano, tú como miembro de una iglesia, o tú como postulante a la membresía de una iglesia local de sana doctrina, debe de entender que debe de ser alguien que tiene por delante el llevar a cabo la predicación del evangelio. Hay algunos hermanos eh, honestos consigo mismos que dicen: yo no pienso predicar porque me falta mucho en mi carácter, así que ¿para qué voy a hablar? Quizás voy a provocar más un daño que un beneficio. Bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer, porque primero es tu responsabilidad, no queda sin efecto porque tú no estás siendo transformado en la imagen del Señor Jesucristo intencionalmente. Podemos decir, estás pecando en dos áreas. No estás cumpliendo con tu labor y no te estás preocupando en santificarte. Estás pecando en en esas dos áreas. Si tú piensas que tienes que mejor callar, estás pasando por alto la gran comisión. El Señor estableció que por medio de la predicación los hombres se salvaran y que los escogidos que Él estableció en la eternidad viniesen a, a conocer el Evangelio y pasasen a ser parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Ciudadanía que está reservada, sí, pero el Señor estableció por medio de la predicación. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, vayamos a Romanos 10 y vamos a leer algunos versículos, varios versículos, unos 6 versículos aproximadamente. Si alguien ya tiene en sí abierta la Biblia en Romanos 10, de los versículos 13 al 18, puede darle lectura, y si no, si alguien tiene la voluntad de hacerlo, puede hacerlo. ¿No? Ya, creo que mi esposa lo tiene ahí. Sí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, si se dan cuenta, la idea de esto es presentar estas preguntas que Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, dejando estas escrituras inspiradas, señalando que cómo pues invocarán, cómo llamarán, cómo vendrán, cómo clamarán a aquel en el cual no han creído. Está en negativo. ¿Cómo va a poder alguien darse por enterado del Mesías, del Cristo, del reino de los cielos, del Evangelio, acá, ahora ya, si no ha escuchado de este anuncio? O sea, tú no puedes saber algo que no has aprendido. Y esa es la idea. No se puede. Entonces, nuevamente está enfatizando eso, pero también está enfatizando que
se necesitan los mensajeros. Entonces, cuando tú eres salvado, no eres solamente librado de la ira de Dios, no solamente eres bendecido por la gracia del Señor, con una herencia eterna de los cielos, reservada, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, sino que también te da una condición y una labor de adoración, y dentro de esa adoración tú tienes que predicar, tú tienes que anunciar. Esa es tu labor como embajador. Lo que tú debes de desear es demostrar lo mejor de lo mejor que puedas de la naturaleza de la iglesia que el Señor ha entregado. Si estás tan feliz, tan gozoso de lo que Dios ha hecho con tu vida y de que participas de la iglesia, no de una iglesia local, sino de la iglesia de Cristo, de aquellos redimidos, no podríamos callar. Deberíamos estar testificando. Entonces esa es la idea. Entonces ahora nuevamente dice que, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente está esta idea del mensajero, del receptor y de esta voluntad decretada de parte del Señor. El Señor va a salvar, por supuesto. Si tú no predicas, va a tener a otro embajador, pero eso no quita tu responsabilidad que no cumpliste, poniéndolo en negativo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesario muchas veces explicarlo así? Porque es necesario entender que muchas veces no lo hacemos, pero si lo estás haciendo, te animo a seguir manifestando esa condición de embajador del reino de los cielos, del evangelio del Señor, que está testificando a otros, ¿sí? Ahora, la conciencia misionera y la labor misionera no se centra solamente en los perdidos, en la labor y la responsabilidad como embajador, sino también en otra cosa que está establecida aquí en 1 Timoteo 1:15. No sé si alguien quisiera leerlo. A ver. Amén, 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 amén. Ya. Bueno, Roberto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ah, se la sabía de memoria. Sí, sí, bueno, los que hemos pasado por iglesias pentecostales nos trae hartos recuerdos, porque este era un texto que anunciábamos de memoria antes de ponernos a exhortar a las personas, buscar que escucharan lo que estábamos diciendo, predicando a Cristo, y que viniesen a la fe. Pero, ¿qué es lo que dice tan relevante este texto que está detrás de la labor misionera y de la conciencia misionera? Como embajador de Cristo, que la palabra es fiel. La palabra, el testimonio del evangelio es fiel. El evangelio que expone a Cristo, al Dios de la gloria, es digno. Ese mensaje, esa buena nueva, esa buena noticia es digna de ser recibida por todos, de que todos lo oigan, de que todos lo oigan. No importa cómo van a responder. La palabra en sí es valiosa. La palabra en sí es más valiosa que todos los tesoros de este mundo. Lo crean o no, es digna de ser oída por todos. Es digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Y ahí está lo que dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se consideraba Pablo, un opositor de la iglesia, alguien que persiguió la iglesia, que asoló a la iglesia, que encarceló a cristianos, que probablemente por sus manos cobró vida de creyentes. Entonces, esta es la idea detrás de la conciencia y la labor misionera como embajadores. El evangelio santo es digno de ser escuchado, que esa cruz es digna de ser escuchada por todos. Lo que esa cruz significa es digno de que todos, todo el mundo, creyentes o incrédulos, la escuchen y reciban este testimonio. Ya sea para el testimonio para ellos, para los incrédulos, para el día del juicio, no van a decir, no, no tengo excusa, no escuché este mensaje en el día del juicio, incluso la revelación general, incluso los cielos, la tierra, va a estar testificando que hay un creador, que hay un salvador,
Y el evangelio en sí, que fue entregado por mano de los profetas y testificado incluso por el mismo autor del evangelio, el corazón del evangelio que es Jesús, le va a estar diciendo a esa persona incrédula delante del trono de Dios: tú no tienes excusa. Y así lo dice Romanos 1, no tienes excusa, porque la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Pero para los creyentes, no, es que ya lo escuchamos, ya sabemos el evangelio. Si escuchas el evangelio una vez más, no debería provocarte otra cosa que deseos de adorar al Señor. Va a alimentar tu corazón a adorar al Señor, porque el evangelio expone su gracia, su justicia. Entonces, podemos nosotros entender que la labor misionera es una responsabilidad, primero, para glorificar al Señor, y segundo, porque así lo está establecido el Señor, que llamemos a otros a, a conocer el evangelio. ¿Sí? ¿Se entiende alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Tampoco? Ya. Entonces, vamos a avanzar. A ver, aquí, eso. Ahora, por hacer discípulos, según la Gran Comisión, surge el segundo alcance: convocar a nuevos ciudadanos del cielo, reconocer y reconocer a otros. Incrédulos pasan a ser nuevas criaturas en Cristo. Y eso lo podemos ver cuando estamos cumpliendo esta labor de ser embajadores. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar si no vamos a los que son verdaderos ciudadanos del cielo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no hay otra manera. Tú tienes que ir, tenemos que ir y hacer discípulos, ¿sí? Como embajadores, tenemos que ir a buscar nuevos ciudadanos, porque la invitación está abierta. La invitación al reino de los cielos está abierta. Y tenemos que identificar en nuestra labor como embajadores, reconocer cuáles sí son estos verdaderos ciudadanos del cielo que pasan a ser nuevas criaturas. Y también edificamos a los que no están bajo condenación, según lo mismo de segunda, ese versículo 17 de segunda de Corintios 5, 17. Y los versículos del segundo punto, 18, 19, 21, tiene que ver prácticamente con lo que también estamos viendo en 2 Corintios 5, ¿sí? Entonces, esto viene a ser súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no todos los salvados están dentro de una congregación. Y aunque cueste entenderlo, es una realidad, ¿ya? Es una realidad debido a malos testimonios, a malas prácticas, quizás porque han salido heridos de algunas congregaciones. Entonces, como embajadores, necesitamos abrir las puertas, anunciar que estamos dispuestos a abrir eh, nuestras puertas en este sentido de la iglesia y de la congregación, para enseñar realmente cuál es la doctrina de aquellos que son ciudadanos del cielo. ¿Sí? Es importante, es fundamental, porque vengan o no, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que siempre estar atentos, porque es parte de nuestra comisión, es parte de ser embajador, de saber tratar a aquellos que estamos reconociendo que son creyentes, pero por algún motivo están heridos y no están congregándose. ¿Por qué? Porque así lo ha estipulado el Señor. El Señor ha estipulado que debemos no dejar de congregarnos. Entonces tenemos que buscar con paciencia, en amor, con sabiduría, el exhortar, el animar, para que estos ciudadanos sean incorporados a la membresía. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas y no están bajo condenación. Si son nuevas criaturas y no están en bajo condenación, tienen que participar con los que son de su misma ciudadanía, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que convocar a nuevos ciudadanos del cielo, sino que también reconocer a otros que por diferentes motivos de la vida, de prácticas eclesiásticas, han tenido que salir de ciertas congregaciones. A veces
A veces, aunque no lo parezca, en un comienzo puede sonar difícil y duro salir de una congregación, pero a veces es lo mejor que te pudo pasar. Yo lo digo en términos propios. El haber salido de una congregación que no tenía sana doctrina, que veía que no iba a edificar a mis hijos, mis futuros hijos, ese fue un criterio para yo cambiarme de iglesia. Yo decía, voy a ver crecer a mis hijos con esta doctrina, con estos cultos, con esta comunión, no, no lo quiero, no lo quiero. Soy un ciudadano del cielo y como ciudadano del cielo y embajador de Cristo, responsable y mayordomo de mi casa, de mi futura casa, porque ni siquiera conocía a Daniela, tenía 24 años. Y la conocí sí, en un tiempo después. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Edificarnos en ese sentido. A veces salir de congregaciones mal constituidas, por más que no lo parezca en un comienzo, puede ser una de las mejores cosas que nos puede haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque según Hechos 2, 40, 47, si alguien del 40 al 47 tiene este texto, podemos darle lectura. Hechos 2. Amén. Ujú. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es. Las labores que podemos cumplir como embajadores está siempre bajo la soberanía y el poder de Dios. Porque que tú seas alguien que testificó a alguna persona, que tú seas alguien que le habló el evangelio a alguna persona, es siempre el Señor el que añade a la iglesia los que son salvos. Pero el asunto es, ¿por qué es importante muchas veces notar esta distinción de este emigrar de congregación cuando la congregación no es sana? ¿Por qué? Porque debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Y eso es claro, eso ya es un criterio. Eso es un criterio que a nosotros nos da la responsabilidad como líder, como liderazgo, como ancianos, pastores, tenemos que entender que vamos a hacer perseverar a todos los que reconozcamos como ciudadanos del cielo en la doctrina de los apóstoles. Y no podemos movernos de ahí. Entonces, a toda nueva criatura que el Señor salva, que hemos convocado a esta ciudadanía, tenemos que hacerle perseverar en la doctrina de los apóstoles y en las obras de gracia que el Señor nos hace hacer por los hermanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Obras caritativas, obras de amor, obras de evangelistas, de buen evangelista, así como se presenta aquí, también, teniendo en mente también la perseverancia en unidad, unánimes en el Señor, unánimes en Cristo, unánimes en el Evangelio, ¿sí? Perseverar en la comunión, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso es vital entender nuestra responsabilidad como embajadores. Por eso la iglesia en sí, todos los miembros, cada creyente, sea oficialmente un miembro de la congregación o no, si es creyente, ya es miembro del cuerpo de Cristo, tiene esta labor de testificar de la doctrina de los apóstoles, que parte fundamentalmente con el Evangelio, con Cristo, con Dios, con las Escrituras, con la obra del Espíritu Santo. Entonces, es fundamental
llamar y convocar a nuevas criaturas que el Señor ha salvado. ¿Para qué? Para edificar a aquellos que no están bajo condenación. Ahora podemos ir a otro texto que tenemos citado acá. Filipenses 3. Filipenses 3. 17. Amén. Amén. Usted dice, pastor, cuando lo lea. Sí, léalo nomás. Amén. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ese es el punto. Aquí el apóstol, guiado por el Señor, está registrando estas palabras inspiradas. ¿Para qué? Para demostrar cuál es nuestra conducta como ciudadanos del cielo. Cuando hablamos de ciudadanía, podemos mirar los países del mundo. Cada nación tiene costumbres, culturas, tradiciones, símbolos patrios, y etcétera. Fiestas que tienen que ver con cosas icónicas de su historia como nación. Entonces, para nosotros no es muy diferente. Como ciudadanos del cielo tenemos una costumbre que debemos de manifestar como hijos del Señor, que está ajustado al carácter de Cristo. Dice, aquel que dice que tiene comunión con Cristo y no debe andar como él anduvo. Entonces, en amor, en santidad, y también tenemos que pensar que en luz, ¿sí? Obedeciendo la Escritura. Entonces, en ese mismo, pensar que somos ciudadanos, y también en algún otro texto habla de que somos peregrinos. Por lo mismo, es nuestra responsabilidad pensar que debemos de testificar a todos los que son nuestros miembros de nuestra congregación, a todos aquellos que están asistiendo a nosotros, a cómo se debe de vivir una vida como ciudadanos del cielo, pero también convocar a otros, porque es fundamental, porque no es para beneficio propio, sino para adorar al Señor, para hacer crecer la obra del ministerio de Cristo, la predicación y la propagación del reino de los cielos. Ese es el fin. Por eso es convocar, y por eso también es reconocer quiénes son y los nuevos ciudadanos del cielo que han nacido de nuevo, y también aquellos que ya han participado de la fe y del nuevo nacimiento. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Si no hay pregunta, no hay comentario, vamos a avanzar. Entonces, por último, un tercer alcance, podemos ver que somos representantes del gobierno del Señor, que manifestará en plenitud cuando sea el reino milenial. Y en esto tiene prácticamente, nuevamente apunta al modelo de vida, cómo nosotros solucionamos muchas veces los asuntos en la vida, en la cotidianidad, y también como asamblea, como congregación, cuáles son nuestros criterios de sabiduría para demostrar en qué nosotros encontramos lo que es justo, cómo nosotros vemos lo que es de buen nombre, cómo nosotros podemos entender que procede la educación en el hogar, cómo entendemos nosotros que viene el asunto de la relación familiar entre cónyuges, etcétera, ¿sí? Representantes del gobierno, el Señor, el Rey de Reyes, el Curios, que también nombre que se le daba al emperador, entonces podemos decir el emperador cósmico, en nuestro Señor de los cielos. Tenemos que entender esto, que está demandando que sus ciudadanos no solamente sean hacia afuera y como cuerpo una identidad,
sino que particularmente y en cada una de las sedes de estas embajadas, que pueden ser nuestras casas, nuestras familias, también estemos comentando cómo es la vida de aquellos que somos embajadores del reino de los cielos. Es fundamental, es fundamental. Y de hecho, por eso están las citas bíblicas de ahí. Segunda de Timoteo 2, de los versículos 8 al 13. Si alguien tiene el texto y quisiera darle lectura. Ay, Ya, ¿quién lo lee? usted, Ya, usted. del 8 al 13 entonces. Sí, Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. amén. Si se dan cuenta, acá el apóstol Pablo, sumergido a su ministerio de predicación y de salir a las naciones que no eran muy amigables con la fe de un solo Dios, como era la griega, como era la romana, él establecía que él sufre penalidades, él sufrió prisiones, incluso como malhechor, pero la palabra del Señor no está presa. ¿En qué sentido no está presa la palabra del Señor? Porque sigue haciendo su obra. La salvación, por más que los embajadores estén coartados de libertad, sigue provocando lo que se le encargó, para lo cual fue enviada: salvar, redimir, pero también santificar, que es fundamental, santificar las vidas. O sea, cuando pasamos de ser un condenado, alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, alguien que tiene vida eterna en Cristo Jesús, no solamente cambiamos de un estado interior, sino que eso se debe de manifestar y representar en cómo nosotros nos movemos. Y eso puede sonar reiterativo, pero también tiene la idea, ya está anclada en nuestra condición y lugar de ser embajador. Eh, siempre se mira incluso en la política secular, en la política del mundo, que hay cosas que los ministros pueden hacer y cosas que los ministros no pueden hacer, que es decoroso o que es indecoroso, que es mal visto y que es bien visto. Entonces, eso no es muy diferente para nosotros, porque no solamente somos embajadores, sino que somos sacerdotes. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí también el Señor nos promete y nos asegura que vamos, por más que suframos, a reinar con Él, a reinar con Él. Y dice, si le negáramos, Él también nos negará. Hablando de aquellos de que no perseveran en su fe, aquellos que realmente eh, no eran verdaderos creyentes y que se entregaron a la apostasía, que compartieron un tiempo el evangelio con las personas, con la iglesia, pero finalmente en su corazón no había nacido la luz del evangelio. Entonces, esto es fundamental. Para nosotros también es importante pensar que como embajadores tenemos un estilo de vida y tenemos que estar dispuestos a padecer de acuerdo a las condiciones que el cargo que el Señor nos ha entregado. Y no estamos hablando de cargos en la iglesia, sino que en general de todo creyente, en todo creyente, ¿sí? Y esto también lo respalda Efesios 4, del 1 al 6. Creo que Mati lo iba a leer, o iba a leer también, ¿no? Ya,
Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo no sé si podría agregar algo a eso, creo que está claro. Creo que está claro. Ahí modela lo que debemos de vivir como embajadores, siendo responsables, considerando la altura y, y realmente el llamado que se nos entregó y el llamado que ofrecemos, ¿sí? Y esto aplica realmente también a cómo nosotros tratamos con nuestro pecado. Cuando somos orgullosos, como dice el versículo 2 eh, de forma positiva, humildad, orgullo en términos negativos. Cuando somos orgullosos, carentes de humildad, cuando no somos mansos o apacibles, cuando no tenemos paciencia los unos con los otros, no estamos, no estamos andando de acuerdo al embajador que el Señor ha constituido de cada uno de nosotros. Y eso, cuando no andamos de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, estamos pecando, ¿sí? Entonces, solícitos, estar prestos, rápidos, con buena disposición en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que tenemos con Dios y la paz que por consecuencia tenemos los unos con los otros. Eh, no tendríamos que tener nada contra el hermano, absolutamente nada. Y si hay algo que corregir, tendría que ser en el amor y por medio de la escritura, no por asuntos personales. Y si hay algo personal que te incomoda del hermano, bueno, primero tienes que rendir una cuenta delante del Señor y en segundo lugar, orar para que el Señor te sea mostrando si realmente es tu corazón y luego ir directamente a conversarlo con el hermano si es que el hermano está pecando. Pero si no ves que no está pecando, hay algo que tienes que tratar en tu corazón. Entonces somos un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza, a una misma vocación. Cuando no perseveramos en estas cosas, estamos pecando. Cuando pasamos por alto esto, cuando no lo tomamos en consideración esto, cuando no consideramos las credenciales importantes que el Señor nos da como embajadores, que también es importante. Importante reconocer que hemos pecado. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo, una declaración doctrinal, una declaración de fe, la misma ordenanza que testifica que somos ciudadanos del reino de los cielos, que hemos sido salvados. Bien, entonces, bajo estos criterios, que la iglesia y la membresía, que la iglesia local sea una embajada, tiene varios alcances, ¿sí? Y bueno, recordar lo que se mencionó en un comienzo. La iglesia como embajada también está encargada de identificar quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Así como se leía el otro versículo, o sea, el otro pasaje. Con lágrimas en los ojos, Pablo escribía la epístola diciendo que muchos estuvieron con él, pero se fueron. Lamentablemente tuvieron que excomulgarlo, como se me ocurrió una expresión que utiliza el pastor Hernán, pero lamentablemente, lamentablemente tuvo que excomulgarlos. ¿Por qué? Porque amaron al mundo, amaron los deseos, y la iglesia tiene esa autoridad para decir, tú te estás comportando como un incrédulo. No podemos compartirte la comunión, pero sí te vamos a compartir el evangelio con todo el amor del mundo, porque queremos que realmente seas un, un embajador, un ciudadano del cielo, alguien que ha sido salvado y redimido. Ahora, esto es fundamental y parece mucha carga, ¿no? Cuando los mandamientos son directos, cuando los mandamientos te modelan que debes de andar de una forma, modelar una forma y caminar y vivir de una forma, uno se mira a uno mismo, yo me miro al espejo y mejor no me miro, no sé. Reconozco inmediatamente que me falta mucho, pero ahí está la gracia del Señor, ahí está el Espíritu Santo con el cual hemos sido
es sellado, el cual habita en nosotros y el cual nos enseña todas las cosas y nos anima también a guardar todas las cosas que el Señor nos ha entregado. Entonces, si hay algo que tú digas, necesito aprender más, necesito profundizar otras, necesito arrepentirme de muchas cosas que estoy pasando por alto, órale al Señor, pídele también al Espíritu Santo que traiga convencimiento de pecado, que te imparta arrepentimiento a tu corazón, no solamente eso, sino que ese deseo que el Señor te entrega por el Espíritu Santo, por su palabra, de querer adorarle, sea fortalecido. Y tú también toma la intención y toma la iniciativa, porque no es meramente de que ya descansamos porque le oré al Señor, sino que el Espíritu Santo te va a estar ahí, amonestando y mostrando. Me estás pidiendo esto, pero has tenido tiempo para leer la Escritura, has tenido tiempo para orar y no lo estás haciendo. Y es un cara a cara, ¿no? Es un cara a cara. Y directamente no podemos hacernos los tontos, no podemos hacerlos como que no, nunca lo he vivido. Que te expone el Espíritu Santo esta verdad y te está diciendo, alto, si sigues por ese camino, si sigues invirtiendo tiempo en esto, después mañana no llores. Bueno, el Señor te consuela, sí, el mismo Espíritu Santo, pero es severo. El Espíritu Santo es santo, entonces te va a decir, si quebrantas el mandamiento, vas a pecar y ya pecaste. Entonces, es algo que está ahí, pero la gracia está ofrecida, abierta a todos los que somos creyentes para perseverar en esto. Sí, entonces, quería cerrar porque es verdad, uno mira y dice, es mucha responsabilidad. Nuestra mente debe de cambiar, pero no es por nuestra capacidad de elaborar eh, estudios, sino que es el Espíritu Santo convenciendo a los corazones de estas verdades. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Pastor, Dígame. Janet, ¿Sí? quiero hacer una pregunta. ¿Los que no perseveran quiere decir que no han nacido de nuevo? Claro. ¿O que inventan pretexto de cualquier cosa de no ir a la iglesia, por ejemplo, que no sé, de un hermano, como decía usted, que tengo muchos familiares que están en ese pensamiento, por eso hago la pregunta. De hecho, son bautizados y no van a la iglesia. Sí, sí, creo que son situaciones bien delicadas. Sí. Son bien delicadas y no son ligeras en cuanto a considerar. Pero sí, cuando hablamos de la perseverancia, no es solamente el congregarse, sino su comunión con Cristo y que obviamente se va a evidenciar con el congregarse, pero fundamentalmente uno primero evalúa la fe, si realmente le importa el sacrificio de Cristo. Eso es lo primero. O sea, yo parto por ese criterio. ¿Qué es lo que opina del sacrificio de Cristo? Y eso, ¿cómo se traduce en su vida práctica? O sea, ¿le importa o no le importa si lo que va a hacer o no es pecado? Y de hecho, una de las preguntas más directas que, que uno encuentra en consejería es, ¿tú te recuerdas cuando el Señor te salvó? ¿De qué te salvó? ¿De qué te salvó el Señor? Y muchas veces nosotros vemos reflejado un pecado específico, varios pecados específicos que nos mostraban que estábamos bajo la ira de Dios y que de ahí buscamos al Señor, porque el Señor nos cambió el corazón, nos mostró su amor y quisimos arrepentirnos. Entonces, si no persevera en la fe, hablando del Evangelio, obviamente no podemos asegurar que es creyente, tenemos que decir que no lo es. Y, y en segundo lugar, si es creyente, hay creyentes que están alejados de las iglesias producto de que no han sido pastoreados, no han sido enseñados de la importancia del congregarse. Ahora, ¿es pecado no congregarse? Por supuesto, es un mandato de parte del Señor. Entonces, no congregarse es pecado, no podemos pasar por alto eso. Entonces, en ese sentido,
esté en conocimiento de eso o no, está pecando igual. Pero hay veces que por mala consejería, malas enseñanzas, no se lleva a cabo esto. Entonces, hay que evaluarlo, pero fundamentalmente creo que hay que enfocarse en Cristo. Enfocarse en Cristo y lo que le comentaba. Ahora, para terminar, en ese sentido, los que no perseveran finalmente, los que desprecian la fe del Señor, desprecian el Evangelio, tanto con sus palabras y en su práctica, o a veces no tanto con sus palabras, pero en su práctica, no podemos decir que son creyentes, sino que tomarlos como incrédulos y predicar el Evangelio. Hermana Janet, no sé si respondí en algo a su pregunta. Sí, 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 gracias, gracias. Sí, perfecto, muy claro, sí. Ya, Gracias. de nada, hermana Janet. Bien, no sé si hay algo más que comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Ya, dígame. ¿Quién dijo yo? ya, yo, la hermana Sara. Ah, ya, Yo tengo dos dudas. ya. No, mentira. Mujer, calla la congregación, después la aclaramos. La primera es que, o sea, por la respuesta que le da a la hermana, la hermana Janet, puede ser que sea por un mal tema de consejería que el hermano no quiera congregarse. Consejería o enseñanza. No Ya, necesariamente de que un tú a tú, sino que nunca se enseñó la importancia del congregarse, por ejemplo. ya, pero si un hermano llega al extremo, al nivel de ser bautizado, de ser presentado, ya considerarse incluso parte de la membresía, igual eso es un tema. Por supuesto. Pero cuando hablamos de bautismo, no todos consideran que ese procedimiento es tan relevante como, como estamos tratando de enseñarlo nosotros. Entonces no estoy justificando, sino que estoy tratando de decir que hay veces por mala enseñanza no se entiende la gravedad de las cosas que muchas veces pasamos por alto. O sea, el no congregarse eh, tendidamente durante un buen tiempo y nunca hay un remordimiento, un mover del espíritu en tu corazón de poder estar con los hermanos, creo que puede responder también a la naturaleza del corazón incrédulo. Pero también muchas veces eso está sostenido, nutrido por malas enseñanzas o enseñanzas carentes, ¿ya? Que prácticamente es una mala enseñanza, es una enseñanza ¿Tendrá que carente. ver también a lo mejor con un tema de rebeldía? ¿O nada que ver? Es que todo lo que es pecado es rebeldía. Todo lo que no hacemos de acuerdo a la escritura es rebeldía. Siempre. Y de hecho no solamente es rebeldía, es pecado e idolatría. Entonces, siempre cuando no obedecemos a la escritura, está detrás incredulidad, está detrás eh, idolatría y está rebeldía. Siempre, siempre. Pastor, ¿puede ser también miedo al compromiso? Puede ser miedo al compromiso, pero creo que Cristo, enseñar a Cristo, supliría eso y sanaría eso. Mm, Porque hay que preguntarse por qué tiene miedo al compromiso. ¿Cuál es la razón de no tener esta claridad de comprometerse? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? Entonces creo que dependiendo de la respuesta puede uno también sacar conclusiones. Pero como les digo, trazar una generalidad prácticamente es bien complicado porque hay que evaluar caso a caso. Como le mencionaba, hay hermanos que por malos testimonios o por malas circunstancias, malas situaciones, eh, no quieren congregarse. Entonces, ahí también está nuestra responsabilidad de embajador, de testificar, de enseñar, de clarificar, de exponer los mandamientos. Ahora, después de todo eso, si vemos que la rebeldía persiste, bueno, nada que hacer, nada que hacer, considerarlo como gentil, como un incrédulo y llamarlos al arrepentimiento. mm. Ok. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
¿Algún comentario? Rodrigo, creo que quieres decir algo. Sí, creo que, bueno, quizás no tiene nada que ver con lo que están hablando ahora recientemente, pero creo que ser embajador del reino celestial, creo que es un privilegio que muchas veces no es tan bien valorado, puede ser, y eso puede hacer que callemos muchas veces en vez de predicar. Y creo que es un privilegio que siendo no dignos, siendo pecadores, que el Señor nos haya mirado con amor para poder predicarle a otras personas, creo que algo maravilloso, porque algo que no merecíamos y el Señor aún así nos toma, nos transforma, nos hace nueva criatura para poder hacernos, nos prepara a través del Espíritu Santo y creo que es importante también valorarlo y amar el Evangelio, porque si uno ama el Evangelio y lo puede comprender, va a querer que todos lo sepan. Es como si uno supiera algo genial, no sé, por ejemplo, aquí, si supiera que están regalando casas, por ejemplo, y veo a mi familia que están todos sin casa, voy a correr a decirle, hay casa, hay casa gratis. Es lo mismo que la salvación. Ahí está Cristo resucitado, que murió por tus pecados. Ven a Cristo porque tiene la salvación gratis, o sea, ahí está. Entonces creo que ser embajadores del reino, poder predicar su evangelio, creo que también es un privilegio. Eso. Sí, así es. Es un privilegio, es un honor y que no merecemos. De hecho, hay que mirarlo con el lente de la experiencia del profeta Isaías. El profeta Isaías vio la majestad del Señor, vio la gloria del Señor en el templo y dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Purificó sus labios. Purificó sus labios para testificar estas palabras bellas y divinas. Entonces, nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo, quizás de una forma distinta. El Señor nos ha purificado, nos ha santificado para que nuestros labios, que eran inmundos, puedan salir palabras de vida, palabras santas para hablar de la gloria del cielo. Entonces, sí, a veces no se da el énfasis y por eso es importante esta instancia de estudios bíblicos y que son fundamentales y por lo mismo, para ver que hay una carencia importante en el mundo evangélico de Chile, de que a veces no se pasa por alto estas cosas y mandamientos importantes, hay mandamientos olvidados. El otro día lo leía, mandamiento sed santo porque yo soy santo muchas veces pasa a ser renegado. El también de amar los unos a los otros, no vemos la relación que hay con eso. O sea, el Señor dice que aquel que cumple el amar a Dios y amar al prójimo cumple la ley. Entonces, eso andar en santidad. El cumplir la ley es andar en santidad. Entonces, hay una relación importante. Entonces, es fundamental. Bien, no sé si alguien quiere también comentar algo ya como para ir terminando. ¿No? Bien, entonces vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Damos gracias porque en ti descansamos, en ti vivimos, en ti podemos estar confiados. Señor, ayúdanos a ser buenos embajadores con los incrédulos, ayúdanos a ser buenos embajadores entre nosotros, ayudarnos a perseverar en la doctrina revelada en las Escrituras. Ayúdanos a alentarnos a no perseverar en los pecados en los cuales por los cuales Cristo murió, por los cuales Cristo padeció el sufrimiento de la cruz. Y ayúdanos, Señor, a alentarnos a no tener corazones incrédulos y idólatras, rebeldes, que estén constantemente en contra de tu voluntad, sino por la buena obra que has hecho en nosotros, por darnos esta nueva naturaleza en nuestro interior, amarte con todo, con alegría, con regocijo, con pasión, con devoción, testificar de esta buena noticia. Señor, porque sabemos que hay bendición en eso, porque tú confiesas y has declarado en tu palabra que bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquel que trae buenas nuevas. Te amamos, Señor,
Y gracias, gracias por esta bendición, gracias por esta honra, gracias por este tiempo y ayúdanos a amarte, ayúdanos a perseverar en esto y seguir profundizando en tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Chao, chao, bendiciones.